Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y si estás viendo este video es porque muy seguramente te pasa esto. Pérdida del Imperio colonial francés. A la muerte de Luis XVI, cuando Francia estaba en bancarrota, Law se ofreció como el salvador de la situación. Fundó en París. Me gustaría ir a visitar París. Verdad, tengo que concentrarme. ¿Dónde iba? Mejor voy a volver a leer este párrafo. Si tú repites las palabras que lees en tu mente, quiere decir que padeces de subvocalización, y por eso el día de hoy voy a darte 3 consejos que te servirán para eliminar la subvocalización y poder leer más rápido. La subvocalización es un fenómeno que se da cuando nos enseñan a leer, y cuando nos enseñan a leer tenemos que pronunciar bien las palabras que vamos aprendiendo para empezar a vocalizarlas. Cuando empezamos a hacer el proceso repetidamente, empezamos a repetir las palabras mentalmente a medida que vamos leyendo. Y junto con todos los avances de la lectura rápida se dieron cuenta que este era un factor limitante para la velocidad de lectura. Y por eso el primer consejo, la primera terapia para eliminar la subvocalización es una terapia de lápiz. Simplemente vas a conseguir un lápiz pues que esté limpio y te lo vas a meter en la boca así. De esta manera, cuando empezamos a leer, nuestra lengua se inhibe. ¿Esto por qué sucede? Porque algunas personas suelen murmurar o también suelen repetir las palabras en voz alta mientras leen para sí mismos. O sea, es diferente cuando alguien lee en un auditorio. Pero cuando una persona lee para sí mismo, está utilizando su lengua, y eso es una de las limitantes de la lectura rápida. Ahora, para todos los lectores simplemente no vamos a utilizar solo una técnica, esta es una de tantas. La segunda técnica es una técnica de numeración repetitiva, el cual consiste en ir numerando los números en tu mente mientras vas leyendo un texto, de esta manera. Listo, esta terapia es muy sencilla, simplemente vamos a ir leyendo normalmente, pero en la mente o diciéndolo en voz alta vamos a ir repitiendo los números del 1 al 4, del 1 al 8 o como quieran la secuencia. Entonces un ejemplo es el siguiente: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. De esta manera vamos a estar pidiéndole a nuestro cerebro que realice dos actividades. Una es numerar los números del 1 al 4 y la otra es ir leyendo pero también comprendiendo lo que estamos viendo. Y la tercera técnica para eliminar la subvocalización es la más importante de todas estas, porque aquí no simplemente vas a conseguir eliminar la subvocalización, sino que vas a aprender a independizar los sentidos. ¿Cómo así? Es cuando tú vas leyendo un texto y a la vez puedes ir cantando una canción. Esta terapia puede hacerse de la siguiente manera. Y en esta terapia, bueno, esta es una de hecho de las que más me gustan porque es un poco más dinámica y también requiere mucha concentración. Es la siguiente: empezamos a leer y vamos a empezar a tararear una canción, cualquiera, la que se sepan. Puede ser incluso hasta la cucaracha. La cucaracha. De hecho, en este ejemplo voy a tararear la cucaracha mientras leo lo que está en la hoja. Esto es pues un ejercicio muy elemental para las personas que están aprendiendo a leer rápidamente, y este ejercicio es el siguiente: tarararararararara, tarararararara, tararararararara. No necesariamente tiene que pasar el dedo por la hoja, simplemente es un ejemplo visual para que se den cuenta cómo va el ritmo de la lectura, pero lo que quiero que se enfoquen es que es una lectura común y corriente, pero pidiéndole a nuestro cerebro otra función que no es simplemente la de leer, sino que es acompañar la lectura junto con el tarareo de una canción. Estas técnicas tienes que aplicarlas cada vez que lees, porque ahí tu cerebro va a estar en conflicto entre leer y hacer otra actividad. Por eso es importante que practiques estas 3 terapias hasta que tu cerebro empiece a dejar de repetir lo que lees en tu mente. Bueno, si te ha gustado este video, suscríbete. En este lado de la pantalla vas a ver un video que es el curso de lectura rápida, por si no lo has hecho, y de este otro lado voy a dejar un video que te podrá interesar.